Muy buenas tardes, mi nombre es Zaira Fiorella Quispa Ramón, soy la alumna de Administración de Empresas 1B. En esta oportunidad voy a explicar sobre un tema, conflicto laboral. En este tema lo que se va a tratar es retener empleados en la empresa o retención de empleados en la empresa. La retención de empleados puede definirse como el fenómeno por el cual un trabajador desea permanecer en su empresa. Si un empleado es súper trabajador, siempre presenta unos buenos trabajos, siempre la empresa le va a querer que esté ahí, ya no, o sea, no se va a quejar de sus trabajos. Si un trabajador es eficiente, siempre la empresa va a querer que esté ahí. El conflicto laboral. El conflicto laboral se presenta en cualquier empresa, sea la empresa pequeña, grande, en cualquier empresa siempre hay conflicto laboral. El conflicto laboral es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modelo de actitud de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es necesario que haya un desacuerdo que no se haya resuelto anteriormente. Esto quiere decir que el conflicto laboral existe porque dos o más personas no están de acuerdo con su manera de actuar, con su manera de pensar, no están de acuerdo, sus ideas no la comparten. Pero más que todo el conflicto laboral se da porque las personas no lo supieron resolver antes, cuando ya hubo un problema anteriormente no lo supieron resolver, más que todo por eso se da el conflicto laboral. También tenemos tipos de conflictos laborales. Existen dos tipos de conflictos laborales, el conflicto interno y el conflicto externo. En el conflicto interno es también conocido como conflicto intrapersonal, lo que significa que una persona siente ideas o sentimientos contradictorios. Esto quiere decir que cuando una persona no está de acuerdo dentro de la empresa, y también una persona tiene sentimientos, tiene muchas cosas, pero está en contradictorio, no se saben colaborar, no tienen una sola idea para llegar a un solo objetivo. Al contrario, están siempre en desacuerdo, nunca se ponen de acuerdo dentro de la empresa. El conflicto externo implica varios niveles como intrapersonal, intragrupal, intraorganizacional. Esto quiere decir que no hay de acuerdo entre un grupo de trabajadores o el grupo de trabajadores que están en una empresa. Niveles de gravedad del conflicto. Tenemos tres: conflicto percisivo, conflicto experimentado y conflicto manifiesto. En el conflicto percisivo se produce cuando las personas perciben y comprenden que el conflicto existe porque sienten que sus objetivos son diferentes de los demás. El conflicto percisivo se da más que todo cuando el grupo de personas sienten que sus objetivos son diferentes, no concuerdan con los demás, están siempre así, distintos. El conflicto experimental se da cuando el conflicto provoca sentimientos de hostilidad, rabia, miedo, de crédito entre un par y otro. Es el conflicto velado porque se disimula, oculta y no se manifiesta con claridad. En el conflicto experimental se da que cuando hay un conflicto entre trabajadores de una sola empresa, pero en el conflicto experimental no se lo dice, o sea, la persona trata de disimularlo. Es como decir, yo o una compañera mía yo no estoy de acuerdo con lo que dice ella, pero yo no suelo decirle las cosas. Te puedo tener rabia, puedo tener no estar de acuerdo con ella, pero yo no se lo digo, al contrario, disimulo para que ella no se dé cuenta que yo no estoy de acuerdo con ella. En el conflicto manifiesto es totalmente
distinto al conflicto experimental. En el conflicto manifiesto es cuando una persona se lo dice sus molestias, dice sus rabias, dice lo que piensa y dice lo que siente. Y la otra persona puede saberlo. Es la diferencia de conflicto experimental y conflicto manifiesto. En el conflicto experimental no se lo dice y trata de disimularlo. En el conflicto manifiesto la persona no lo disimula para nada. Condiciones antecedentes del conflicto. Existen 4, que es ambigüedad de la función, objetivos encontrados, recursos compartidos, interdependencia de actividades. Ambigüedad de funciones. Es cuando las expectativas son pocas claras y confusas. Es cuando una persona tiene una expectativa no tan clara y al contrario, está confundido, no está tan buena. También tenemos objetivos encontrados. Esto se basa a consecuencias del crecimiento de la empresa. Esto se basa a cuánto va creciendo la empresa, cuánto va mejorando con el tiempo. Recursos compartidos. En recursos compartidos es la cantidad limitada y escasa entre cantidades fijas. Esto quiere decir que hay una cantidad limitada. No es tan amplio, sino es una cantidad pequeña, una cantidad mínima, que se tiene que compartir con distintos grupos de una organización, como el capital, las partidas, el presupuesto, los salarios, los créditos y sobre todo con los equipamientos. Con todo eso se tiene que compartir porque es una cantidad limitada. Interdependencia de actividades. La interdependencia de cantidades, los colaboradores y los grupos de una empresa dependen unos de otros para desempeñar sus actividades y alcanzar sus objetivos. La independencia ocurre cuando un grupo no puede realizar su tarea o alcanzar sus objetivos. La interdependencia siempre se tiene que tener un apoyo y trabajar unos contra otros, siempre apoyarnos, siempre estar ahí compartiendo las ideas. La interdependencia se da más que todo cuando ocurre que un grupo de trabajadores no puede realizar o alcanzar sus objetivos. A pesar de los trabajos que hacen, no pueden alcanzar sus objetivos que ya se habían planeado. Más que todo, por eso se da la interdependencia. Esto fue mi exposición por el día de hoy. Muchísimas gracias, Miss.